Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que hay, Dios mío. Es que me muero de la emoción. Hoy les traigo un chisme, un notición que seguro va a dejar a más de uno con la boca abierta. Y es que, como dice el título, vamos a hablar de Can Yaman. Y de Demet Özdemir. Ya saben por dónde va la cosa, ¿verdad? Exacto. Hoy vamos a desmenuzar ese increíble regalo que Can Yaman le preparó a Demet Özdemir por su cumpleaños anticipado. Prepárense para un torbellino de emociones, porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas, análisis y, por supuesto, mucho chisme. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto denle a me gusta si les emociona tanto este tema como a mí. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Ok, a ver. ¿Por dónde empezamos? Bueno, para quienes no estén tan metidos en el mundo de las novelas turcas y el corazón de sus estrellas, les pongo un poquito en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir eran, el dúo dinámico de las telenovelas turcas. Protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. Y vaya que hicieron soñar a medio mundo. La química entre ellos era, y es, innegable. Literalmente la pantalla ardía. La serie fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía. En Latinoamérica, España, Italia, en todas partes. La gente se enamoró de sus personajes, de su historia de amor, de sus personalidades, y por supuesto de ellos como pareja. Muchísimos fans soñaban con que su romance traspasara la ficción. Y bueno, hubo rumores, especulaciones, de todo. Pero como suele pasar en estos casos, el amor no cuajó. En fin, lo importante es que a pesar de que no funcionó como pareja en la vida real, su amistad, o al menos, eso se ve. Parece que sí perdura. Y eso es lo que nos lleva al tema de hoy, el regalo increíble que Can Yaman le dio a Demet Özdemir. Resulta que hace poco Demet Özdemir cumplió años, y como buena amiga, Can Yaman quiso celebrarlo de una manera muy especial. Y vaya que lo hizo. Los detalles son increíbles y por lo que he investigado, demuestran que entre ellos hay una conexión muy fuerte. Primero, ¿por qué digo anticipado? Pues porque el regalo, al parecer, se lo hizo un poco antes de la fecha oficial del cumpleaños. Pero eso no le resta importancia, al contrario. Demuestra que Can estaba muy atento y ansioso por sorprenderla. La idea de anticiparse, de querer ser el primero en felicitarla y agasajarla, habla de una consideración y un cariño muy especiales. Es como decir, quiero ser parte de este momento tan tuyo, Demet, y quiero que sepas lo importante que eres para mí. ¿Y qué fue exactamente lo que le regaló? Ah, amigos, ahí es donde la cosa se pone buena. Resulta que Can le regaló un viaje. Sí, un viaje espectacular a un destino de ensueño. Y no cualquier destino. Se dice que fue a un lugar exótico paradisíaco, donde pudieron disfrutar de playas de arena blanca, aguas cristalinas y mucho sol. Imagínense la escena. Demet recibiendo esta sorpresa con una sonrisa que iluminaría cualquier lugar. Un viaje es mucho más que un simple regalo, es una experiencia, una oportunidad de crear recuerdos inolvidables. Y en este caso un viaje planeado y pagado por Can, habla de una inversión en tiempo, esfuerzo y por supuesto, en la felicidad de Demet. Pero ojo que no es solo el viaje en sí. Los detalles son lo que hacen que este regalo sea tan especial. Se dice que Can se encargó de absolutamente todo, vuelos, hospedaje, actividades. Todo. Quería que Demet no tuviera que preocuparse por nada y que solo se dedicara a disfrutar. ¡Qué detallista! Imagínense la conversación, Demet, relájate, tú solo preocúpate por empacar. Yo me encargo de todo. ¡Qué caballero! Y es que en el mundo de las celebridades, donde la privacidad es un bien preciado, este nivel de generosidad y atención al detalle es aún más notable. Demuestra una confianza y un deseo de compartir experiencias muy fuertes. ¿Y cómo nos enteramos de todo esto? Bueno, la verdad es que ni Can ni Demet han confirmado nada públicamente. Pero como siempre los fans son como detectives y a través de las redes sociales han descubierto muchísimas pistas. Y es que los fans, amigos, son unos genios.
Con sus análisis minuciosos, sus comparaciones de fotos, sus búsquedas incansables, logran armar el rompecabezas de la vida de sus ídolos. Y en este caso, la comunidad de fans de Kanye y de Met ha estado muy activa, buscando cada pista, cada detalle que pudiera confirmar este rumor. Por ejemplo, ambos han publicado fotos y vídeos en sus cuentas de Instagram que, aunque no lo digan explícitamente, sugieren que estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Paisajes similares, la misma luz. Todo coincidía. Y claro, la gente comenzó a especular y a sacar sus propias conclusiones. Un atardecer con los mismos colores, una piscina con la misma forma, un cóctel con el mismo adorno. Cada coincidencia alimentaba la teoría. Es como si Kanye y de Met, sin querer, hubieran dejado migajas de pan para que sus fans siguieran el rastro. Y vaya que lo siguieron. Además, algunos amigos y conocidos de ambos han dado pistas que confirman la teoría. Y ojo que no son pistas cualquiera. Son comentarios, likes y hasta historias de Instagram que, aunque sutiles, no dejan lugar a dudas. Un amigo en común que comenta que bien se ven juntos, un me gusta en una foto sospechosa, una historia de Instagram que muestra un lugar que coincide con los paisajes de las fotos de Kanye y de Met. Todo suma. La complicidad entre los amigos de ambos actores refuerza la idea de que este viaje fue real y que la amistad entre ellos es fuerte. Y lo más importante, la expresión de Met. En las fotos que ha publicado, se le ve radiante, feliz, sonriente. Se nota que está disfrutando al máximo. Y sinceramente me alegro muchísimo. Ver a Met feliz con esa sonrisa que la caracteriza, es una de las mejores confirmaciones que podemos tener. La felicidad no se puede fingir, amigos. Y en las fotos se puede ver la autenticidad, la alegría genuina que irradia Met. Y eso, amigos, es la mejor evidencia de que este viaje fue un éxito y que Met se sintió verdaderamente especial. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que solo ellos lo saben. Lo que sí está claro es que entre Kanye y de Met hay una conexión muy especial. Se quieren, se respetan y se admiran. Y para mí eso es lo más importante. Independientemente de si son pareja o no, lo que me parece increíble es la generosidad de Kanye y la felicidad que de Met irradia. Un regalo así demuestra que la amistad, la admiración y el cariño pueden ser muy profundos, y eso es algo que hay que celebrar. Y hablando de celebrar, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece este regalo? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Será que estamos presenciando el inicio de un nuevo romance? ¿O simplemente una amistad muy fuerte que perdura a pesar de los desafíos? La verdad, no importa cuál sea la respuesta, lo importante es que ambos se ven felices y se apoyan mutuamente. Y eso, amigos, es algo que vale la pena celebrar. Pero, esperen. Todavía hay más. Porque además del viaje, se rumorea que Kanye también le hizo otros regalos. Cosas más pequeñas, pero igual de significativas. Detalles que demuestran que se preocupa mucho por ella. Se dice que Kanye le regaló a Met algunas de sus fragancias favoritas, un detalle muy personal y que demuestra que conoce muy bien los gustos de Met. También se habla de joyas, una pulsera con un significado especial, un collar con las iniciales de ambos. Detalles que, aunque pequeños, hablan de una conexión muy íntima. Y para saber más sobre eso tendrán que estar atentos a mis próximos vídeos. Porque el chisme no termina aquí. No se pueden perder los detalles. Además, se rumorea que Kanye le escribió una carta a Met, expresando sus sentimientos de cariño y admiración. Una carta manuscrita, un detalle que hoy en día es casi romántico, un gesto que demuestra la dedicación y el cariño que Kanye siente por Met. Imagínense. Una carta escrita de puño y letra, en la que Kanye expresa sus mejores deseos y le recuerda lo especial que es para él. Un detalle que sin duda tocaría el corazón de cualquiera. Y por supuesto, no podemos olvidar las muestras de cariño públicas que ambos se han dedicado en redes sociales. Comentarios en fotos, likes a publicaciones, pequeños gestos que demuestran que a pesar de no estar juntos como pareja, siguen teniendo una conexión especial. Cada interacción en redes sociales es analizada por los fans, cada like es una señal de esperanza, cada comentario es una pista de lo que puede estar pasando entre ellos.
Y es que los fans amigos son como detectives profesionales. Así que en resumen, lo que hoy les he contado es que Can Yaman le regaló a Demet Özdemir un viaje espectacular por su cumpleaños anticipado. Un regalo lleno de detalles, de cariño y sobre todo, de amistad. Un regalo que ha hecho soñar a muchos fans y que, sin duda, demuestra la conexión especial que existe entre estos dos grandes actores. Un viaje que, según los rumores, estuvo lleno de risas, momentos especiales y recuerdos inolvidables. Un viaje que para muchos es la prueba definitiva de que entre Can y Demet hay algo más que amistad. Un viaje que sin duda ha generado muchísima expectación y ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de sus fans. Amigos, espero que les haya gustado este vídeo. Me divertí muchísimo investigando y compartiendo esta noticia con ustedes. Gracias por acompañarme en cada uno de mis vídeos y por ser parte de esta gran comunidad. Espero que hayan disfrutado de este chisme tanto como yo. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Pájaro Soñador? Me encantaría saber sus opiniones. ¿Son Team Can o Team Demet? ¿O quizás Team Can y Demet? Díganmelo todo. No se queden con nada. Y como siempre, no olviden darle a me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también se enteren de este chisme. Corran la voz. Que todo el mundo se entere de lo que está pasando entre Can y Demet. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque vienen muchas más sorpresas, muchos más chismes y muchas más risas. Prepárense porque esto no termina aquí. Y para finalizar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. En el mundo de las celebridades, muchas veces es difícil saber qué es real y qué es ficción. Pero independientemente de lo que ocurra en la vida privada de Can y Demet, lo que sí es cierto es que ambos son grandes profesionales, talentosos y queridos por el público. Y eso, amigos, es lo más importante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao.